¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Les contamos que esto es gracias a los esfuerzos que hemos hecho la Fundación Universitaria Católica del Norte y la Fundación Reintegra. Queremos darles a todos ustedes contenido de valor, especialmente sobre patologías neurológicas. Mi nombre es Mayler Rivera, soy psicóloga y directora de la Fundación Reintegra. El día de hoy nos acompaña la doctora Erika Ochoa, ella es neuróloga, es directora de programas de neurorehabilitación y representante legal de la Fundación Reintegra. Bienvenida, doctora. Gracias, Mayler. Bueno, como dice Mayler, efectivamente yo soy Erika Ochoa, soy neurólogo clínico. Trabajo en CANI y en Avanza Salud IPS, que son centros especializados en la rehabilitación de personas con discapacidad, entre discapacidad intelectual y discapacidad ocasionada por patologías neurológicas degenerativas. Muchas gracias por la invitación y esperamos este espacio sea de gran utilidad para ustedes. Bueno, recuerden que pueden ir preguntando, las preguntas vamos a irlas respondiendo poco a poco. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer, un reto para la sociedad. Así que bueno, primero que todo, doctora, vamos a empezar hablando qué es el Alzheimer. Sí, para mí es un momento muy especial hablar de esta enfermedad. Acabamos de pasar por el Día Mundial del Alzheimer. Todos conocen que es una patología muy importante y muy prevalente, cada vez más frecuente en nuestra sociedad por el envejecimiento de la población. Es una patología que causa verdaderas dificultades en el paciente y en las personas que están al cuidado del paciente. Es una patología que causa dificultades en las esferas cognitivas del paciente, tienen dificultades en memoria, en atención, en lenguaje, tienen dificultades para hacer análisis y juicio. Y una de las cosas que causa más compromiso en su ambiente familiar es las dificultades conductuales en los pacientes, que es lo que lleva generalmente a que los cuidadores tomen medidas en términos de cuidados. Así que de acuerdo a eso es importante que todos conozcan o las personas que tienen pacientes con esta patología conozcan mucho de ella y aprendan de su cuidado. De acuerdo. Bueno, doctora, ¿y cuál es la prevalencia? Bueno, como les dije previamente, cada vez es mucho más frecuente por el envejecimiento poblacional. Sabemos que esta patología es mucho más frecuente en personas por encima de los 65 años. La demencia en general, cual sea su apellido, demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia por enfermedad de Parkinson, tiene una población aproximada por encima de los 65 años de un 8% de la población. Sin embargo, en la medida que envejece la persona, la posibilidad de adquirir una demencia es mucho mayor, tanto que en estadísticas decimos que se duplica cada 5 años la prevalencia de la enfermedad. ¿Y a qué se debe esta patología? La enfermedad tipo Alzheimer, en especial, tiene una causa entre factores ambientales y factores genéticos. Generalmente la patología se considera de carácter esporádico, es decir, se la puede presentar a cualquier persona sin la necesidad de antecedentes familiares. Sin embargo, sí conocemos que hay obviamente un porcentaje de estas personas con demencia tipo Alzheimer que tienen una enfermedad tipo Alzheimer familiar, donde hay genes específicos ya reconocidos que predisponen a presentar la patología. Pero repito, en general se considera una patología esporádica donde juegan factores ambientales y factores genéticos. Wow, entonces siempre es como un poco complicado determinar específicamente qué sería lo que la ocasiona, ¿cierto? Sí, pues cuando estamos hablando de Alzheimer precoz, es decir, pacientes que presentan la patología antes de los 60 o 65 años, tal vez es mucho más frecuente encontrar un origen genético o familiar de la enfermedad. Pero cuando se presenta en fases tardías de la edad del paciente, ¿cierto? Entonces puede ser más probable que sea un Alzheimer esporádico, donde, repito, juegan factores ambientales y genéticos.
Los factores ambientales más frecuentes involucrados son los que conocemos que alteran, digamos, la calidad de vida de las personas, los malos hábitos alimenticios, el no hacer actividad física, la obesidad y algunas enfermedades de riesgo como la hipertensión, la diabetes, que definitivamente juegan un rol fundamental. Entonces estos puntos de los que está hablando, de la alimentación, en sí las patologías que ya tenga previamente, pueden tener una predisposición a tener o a padecer esta patología, la enfermedad del Alzheimer. Bueno, ¿y qué cosas se pueden hacer como para evitar? Porque bueno, puede ser que una persona diga que no tiene antecedentes, que tiene una vida, por decir, común. ¿Qué puede hacer esta persona en este momento, desde ya, los jóvenes, para que posterior no lleguen a padecer esta enfermedad? Súper importante eso, porque como les dije anteriormente, los factores ambientales que juegan un rol en la génesis de la enfermedad tipo Alzheimer se pueden modificar. Entonces, si tenemos una actividad física regular, si tenemos una alimentación saludable, balanceada, si evitamos el sobrepeso, evitamos el tabaquismo, si tenemos patologías como diabetes e hipertensión arterial, tenerlas en adecuado control, son, digamos, las formas en que podemos evitar o tratar de evitar la aparición de una patología como la enfermedad tipo Alzheimer. Hay otras cosas que son súper importantes y es la estimulación cognitiva. Definitivamente ese es un factor que todos sanos o con alguna patología deberíamos adoptar. El estimularse, el leer, el hacer actividades cognitivas, el hacer juego de palabras, el hacer listas y recordar, son como estrategias que tenemos para poder estimularnos cognitivamente, tener lo que llamamos los neurólogos reserva cognitiva, para que si que nos enfrentamos a una patología como esta, podamos entonces tener mucha reserva para evitar una progresión rápida de la patología. Y por otro lado, el aprendizaje de cosas nuevas. Siempre el aprender cosas nuevas es fundamental. Ayuda muchísimo a que nuestras funciones cognitivas se mantengan sanas, se mantengan siempre en crecimiento y podamos también, repito, mantener una reserva cognitiva adecuada. Una cosa que no se nos puede olvidar y una cosa que recomendamos mucho en la consulta es las actividades sociales. Es decir, una persona que tenga una actividad social mantenida, sana, ayuda y nos da muchas herramientas para prevenir o para evitar un deterioro rápidamente progresivo de patologías cognitivas. Entonces yo los invito a que todos tomen en cuenta esas recomendaciones para que en un futuro podamos tener una población mayor, mucho más sana y sin patologías neurológicas. Doctora, y en el caso de lo que vemos ahora, que usted dice que bueno, hay que socializar, pero todo es virtual. Todo es virtual, incluso ya tenemos todo en el celular que nos recuerda. Entonces, son pocas las cosas que estamos almacenando, incluso muchas personas no se saben ni siquiera su propio número, el número del esposo o de la mamá, todo lo están almacenando en un dispositivo que hace la tarea de memoria por él. Entonces, de pronto esto altera o predispone un poco más, o cómo será ahora las consecuencias que tenemos con la tecnología. ¿Sería aprovecharlo o de qué manera podemos hacer uso? Definitivamente es un reto, ¿cierto? Es un reto para la generación actual poder enfrentarse a estas situaciones que estás comentando. Yo sí creo que definitivamente cada persona debe tomar conciencia de que sí, las ayudas de memoria son súper importantes y todas las usamos y son válidas, pero estamos en la obligación de estimularnos cognitivamente, y la memoria, basado no solamente en recordar cosas de trabajo rápidas, sino hacer todo un proceso de memoria, de aprendizaje, de fijar información, de recuperarla, es súper importante para poder mantener unas habilidades cognitivas adecuadas.
entonces se convierte en un reto e individualmente debemos sí efectivamente prestar atención a la situación y tratar de evitar hacer excesos en el uso de esas herramientas que nos van a efectivamente a disminuir cognitivamente. Respecto a lo social, creo que independientemente del método, ¿cierto?, que usemos, ya sea cara a cara, ya sea virtual, siempre existe la posibilidad de que socialmente estemos involucrados con nuestros pares. Entonces yo creo que eso sí no sería a mi parecer, una limitante. Sin embargo, esto hay que conocerlo, es decir, con el paso del tiempo. Sí, ya el tiempo nos dirá qué va a pasar con esta generación que está muy involucrado con los medios basados en tecnología, ¿cierto? Claro. Y bueno, y eso nos tocaría esperar. Pero sí, la recomendación definitivamente es hacer menos uso de estas ayudas de memoria y tratar de estimularnos cognitivamente. Entonces, para que sepamos, hacer ejercicio, tener una buena alimentación y empezar a trabajar la memoria. Bueno, yo creo que la parte de socializar es importante con la tecnología porque hoy en día podemos tener alcance a cualquier parte del mundo. Y las personas, aunque vivan solas, porque ahora vemos que muchas personas ya solamente se conforman de tres, a la familia del papá, la mamá, el hijo, o personas que viven solitas, y a veces las ocupaciones o todo lo que tienen que hacer se les dificulta un poco socializar, ir a algunos lugares en los cuales puedan tener ese contacto social. Pero ahí están todas estas herramientas que tenemos hoy en día, esas plataformas que nos ayudan a tener contacto con otros, aunque sea virtual, podemos hacerlo. Por ejemplo, ustedes en este momento están aquí socializando con nosotras, están haciendo sus preguntas. A medida, les recordamos que vamos a responderles sus preguntas poco a poco, ya sea a cada uno. La idea es aprovechar este espacio para que ustedes puedan aprender bastante. Bueno, entonces ya sabemos que para poder prevenir esta patología debemos tener entonces previamente unos objetivos que tenemos que empezar a plantearnos desde ya para evitarlo. Todo es evitarlo. Entonces, pero si por ejemplo hoy en día alguien de los que nos está viendo en este momento, sea un cuidador o ya sea un profesional, sea alguien que esté manejando esta patología, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede intervenir ya la persona que ya tiene esta enfermedad? Bueno, para hacer una intervención de un paciente con enfermedad tipo Alzheimer, bueno, existen diferentes estrategias. La estrategia de pronto en la que hay más esperanza es en el tema farmacológico, ¿cierto? Es decir, existen medicamentos que están orientados a un deterioro lentamente progresivo de la patología y también para el manejo de algunas alteraciones conductuales que se van presentando en los pacientes con enfermedad tipo Alzheimer. Ese manejo farmacológico obviamente lo hace un neurólogo, ¿cierto? Un especialista en el área que le dé tranquilidad y seguridad al paciente para evitar las automedicaciones. Eso desde el punto de vista manejo médico exclusivo. Pero existe un mundo de intervenciones que muchas veces son desconocidas y a las que se les pone en realidad poco cuidado y que, como te dije, son fundamentales. Esas son las intervenciones en estrategias que se deben implementar en el paciente. Esto generalmente proporciona incluso más calidad de vida para el paciente y para el cuidador, claro, que muchas veces las intervenciones farmacológicas. Entonces existen estrategias desde la conducta, desde la alimentación, desde la movilización, desde el cuidado del paciente, que hay que tener muy en cuenta para que los pacientes y las personas y su núcleo familiar tengan una calidad de vida adecuada. Claro, y es que como esta patología en sí empieza a deteriorar funciones cognitivas, entonces estamos hablando del habla, ¿cierto? Así es. De las funciones motoras, o sea, ya de los movimientos que la persona va a tener, y de la memoria especialmente, y el comportamiento. El comportamiento allí es, como habla la doctora, es fundamental, entonces intervenirlo, porque sí, la mamá que normalmente tenía unos comportamientos cotidianos, hoy ya en día con esta patología es completamente distinta. Entonces para este hijo que está allí cuidándola,
se le hace un poco difícil ver cómo la madre en este momento, cómo su familiar ya es una persona completamente distinta. Entonces, bueno, de acuerdo a todos estos deterioros que la persona hace, las intervenciones, entonces se haría farmacológica y se intervendría entonces con los distintos profesionales, ¿cierto? ¿O qué profesionales tienen que ver con esto? Sí, es importante tocar ese tema porque fíjate que generalmente tenemos la concepción, o los pacientes y los cuidadores tienen la concepción, repito, de que solo existe la intervención farmacológica para mejorar todos los aspectos. Pero tan complejo es que, como decías, sí, claro, se afecta lo cognitivo, al paciente se le olvidan las actividades que tiene que hacer, comienza posteriormente a olvidar su familia, a olvidar muchos detalles, y eso, bueno, hace parte de la enfermedad. Pero sí, comienzan a aparecer algunas otras condiciones donde diferentes profesionales intervienen ya en la rehabilitación y tal vez no tanto, obviamente, en recuperar las alteraciones que se han perdido, sino en mantener lo máximo posible todas esas habilidades que la persona aún tiene. Entonces, las habilidades del habla y las habilidades de la deglución de las personas deben ser intervenidas por un fonoaudiólogo. Las actividades de la vida diaria, en mantener las habilidades para el autocuidado, para bañarse, cepillarse los dientes, ¿cierto? Vestirse, al igual que las actividades instrumentales, el manejo de los utensilios en la cocina, el manejo del dinero, deben ser intervenidas por un terapeuta ocupacional. La idea es que la movilidad y las estrategias, por ejemplo, de movilización, conservar lo máximo la marcha independiente, mejorar la postura del paciente, ya cuando están en cama o en postración, aprender a cómo poder movilizarlos, ¿cierto?, sin hacer mucho esfuerzo. Eso lo debe intervenir un terapeuta físico, un fisioterapeuta. Y la neuropsicología y la psicología tienen un rol fundamental en las etapas iniciales, en tratar de estimular y mantener las habilidades cognitivas lo máximo posible, pero con el paso de las fases de la patología, a entregar estrategias a la familia para poder intervenir y para poder contener al paciente con las diferentes alteraciones conductuales que se van presentando. Entonces, viste que es un equipo multidisciplinario el que debe intervenir, no solo el neurólogo, sino todo este rol de profesionales que debe de verdad apoyar la evolución de los pacientes con enfermedad tipo Alzheimer. De acuerdo. ¿Y qué hace entonces un familiar que dice, bueno, yo definitivamente no sé nada, ni de fisioterapia, ni de fonoaudiología, y tampoco quise estudiar todas las carreras? Claro. ¿Qué haría? ¿Qué podría hacer una persona que en este momento puede ser la enfermera? Porque muchas de estas personas le ponen una enfermera para que los cuide, ¿cierto? ¿Qué puede hacer esta enfermera? Porque ella en este momento puede estar haciendo, pues suministrando los medicamentos que manda el neurólogo y sostener esas habilidades, porque como dice la doctora Erika, estas habilidades que la persona posteriormente ya tenía se pueden sostener. La idea es que no se vayan deteriorando a través de que vaya avanzando la enfermedad como tal. Entonces, tenemos todo un equipo interdisciplinario, pero muchas personas de pronto no tienen el acceso a aprender todo este tipo de cosas o no tienen el conocimiento. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué estrategias se puede llegar a obtener? ¿Qué pueden obtener ellos? Claro, bueno, cuando un cuidador o un paciente por su propia voluntad asiste al médico, ¿cierto?, cuando se está enfrentando a quejas cognitivas, pues el médico va a orientar el diagnóstico, ¿cierto?, y va a definir si estamos o no frente a una patología tipo Alzheimer. El neurólogo tratante debería, ¿cierto?, tratar de inducir a la familia a que todo este pool de profesionales tengan la posibilidad de evaluar al paciente, porque repito, no solo es lo farmacológico lo que debe jugar un papel, sino también todas estas estrategias que podemos entregar desde las diferentes áreas. Existen, bueno, y aquí les voy a contar que como en la presentación les dijo Mayler, pertenezco a instituciones que hacen rehabilitación de personas con enfermedades neurológicas. Dentro de esas enfermedades neurológicas están las demencias
y las demencias, incluida la demencia tipo Alzheimer. Entonces, aquí en el centro nuestro, en CANI, lo que hacemos es tomar ese paciente y hacer esa intervención multidisciplinaria que va a variar obviamente en la etapa en la cual esté el paciente. Ahora, si un cuidador cualquiera no está en la posibilidad de acceder en este momento a un servicio de rehabilitación integral, debe empezar a investigar, debe empezar a conocer cómo cada área podría intervenir en su paciente, qué estrategias. Eso obviamente se torna complejo porque se requiere cierta habilidad y cierto conocimiento previo para poder empezar a aplicar esas estrategias. Por eso yo creo que lo más recomendable es que un equipo multidisciplinario pueda entregar las estrategias y que sean aplicadas en forma responsable, ¿cierto? Sin ejercer obviamente peligros ni para el paciente ni para el cuidador. Entonces, de allí la invitación a que siempre tengan la posibilidad de que un equipo multidisciplinario pueda intervenir al paciente con esta patología. Claro, es que me imagino que eso se torna un poco costoso porque de pronto hay entidades que no autoricen o se demore un poco el proceso de tener todo este equipo interdisciplinario para atender a este paciente. Entonces la invitación es que ustedes puedan aprender. Significa que una persona cotidiana puede aprender estas herramientas a través de unos profesionales que se los enseñen para que no les salga costoso, para que pueda tener una calidad de vida la persona que ustedes en este momento están cuidando. ¿Eso es posible? Totalmente. Es más, la idea es que el cuidador, ya sea cuidador primario o efectivamente un profesional que haya estudiado, ¿cierto?, para el cuidado de un paciente con una patología, un enfermero, ¿cierto?, un auxiliar de gerontología, o el cuidador primario, repito, el tío, la hermana, el hijo, la mamá, ¿cierto? Todos ellos pueden aprender estrategias de cuidado que van a ser pero fundamentales, siempre, y repito esto constantemente, que le entreguen calidad de vida al paciente y al núcleo familiar. Es fundamental. Entonces, bueno, la patología en sí, una persona no puede volver a recuperar todas sus funciones. No, definitivamente es una patología degenerativa. Poco a poco, día a día, el paciente va perdiendo capacidades y habilidades. Eso es lo que va a pasar independientemente de que tengamos un tratamiento farmacológico instaurado. Así que por eso el cuidador debe estar preparado para este deterioro progresivo que la persona va a presentar. Claro que sí. Entonces, bueno, tenemos claro que la patología del Alzheimer es un deterioro cognitivo progresivo y que para evitarlo, en este momento, que las personas que todavía pueden evitarlo, pueden empezar a tener hábitos saludables. Si ya tiene la patología, indispensable tener un equipo interdisciplinario que esté allí velando por todas esas habilidades que tiene y que puede ir sosteniendo. Si no tiene esas posibilidades, es indispensable que el cuidador, la persona que esté encargada, pueda aprender a sostener estas habilidades. Realmente es un trabajo profesional y bueno, les queremos contar a todos ustedes que les tenemos una gran noticia. La Fundación Universitaria Católica del Norte y la Fundación Reintegra hemos unado esfuerzos para que ustedes puedan tener allí este tipo de intervenciones. Entonces, tenemos un curso, ¿cierto? Tenemos un curso maravilloso, el cual están todos estos profesionales de los que hemos estado hablando, especialmente para enseñarles a todos ustedes, a las personas interesadas en aprender estrategias de rehabilitación para cuidadores de personas con Alzheimer, ¿cierto? Sí, es maravilloso. Son contenidos de gran utilidad, con un lenguaje claro, donde les vamos a proporcionar una gran cantidad de material para que ustedes día a día tengan esas estrategias necesarias para cuidar a su paciente con demencia tipo Alzheimer. Se puede generalizar
a otros tipos de patologías, es decir, estas características de los pacientes con demencia tipo Alzheimer la comparten muchos pacientes con demencias de otras etiologías. Entonces es un aprendizaje que le va a servir a muchas personas para el cuidado. Mayler, yo no sé si les queremos contar que a través de la fundación, que todos estos fondos que van a ser obtenidos de este curso van a ser destinados a la rehabilitación de personas con diferentes patologías, incluidas las personas con demencia tipo Alzheimer. Sí, bueno, queremos contarles a todas las personas que nos ven que, como ustedes ya saben o conocen un poco sobre la Fundación Universitaria Católica del Norte, ellos son pioneros en educación virtual. Y aparte de eso tienen todo lo que tiene que ver con discapacidad. Entonces ellos tienen una labor muy hermosa que dan educación a personas con discapacidad, todo tipo de discapacidad. Y nosotros acá en la Fundación Reintegra, nuestro objetivo principal es ayudarle a las personas con patologías neurológicas en su rehabilitación. Nosotros tenemos un sinnúmero de actividades, una de estas es la educación que les estamos a ustedes contando ahorita, y esta educación es multidisciplinaria. Quiere decir que toda la educación que nosotros hagamos o la mayoría de nuestros programas educativos sean en convenio con las universidades, como en este caso con la Fundación Universitaria Católica del Norte. Todos estos programas tienen un enfoque multidisciplinario porque tenemos la experiencia de los centros de atención con los cuales nosotros trabajamos, que es donde la doctora dirige los programas de neurorehabilitación. Entonces, teniendo toda esta experiencia, nosotros brindamos rehabilitación gratis, ¿sí? Entonces, por eso los invitamos a ustedes, las personas interesadas en este curso, a que si ustedes participan en este curso, de nuestro lado, las personas que no tienen acceso a rehabilitación integral puedan tenerlo gracias a la Fundación Reintegra. En este caso, le agradecemos a la Fundación Universitaria Católica del Norte porque con esta alianza vamos a poder llegar a muchas personas que escuchen este mensaje, que puedan aprender bastante sobre todos esos temas que son muy importantes a las personas que les gusta y les encanta hablar sobre salud. Entonces, bueno, primero que todo, pues tenemos aquí este curso, el cual está diseñado especialmente para cuidadores. Ya sea cuidador primario, cuidador secundario, el cual pueden ser entonces el papá, la mamá, como decía la doctora, el tío, el hermano, que está al cuidado de esta persona con Alzheimer, o en su defecto aquellas enfermeras o enfermeros, gerontólogos, que están al cuidado de una persona con estas patologías y que realmente quieran brindar una calidad de vida, porque si bien es cierto, los fármacos son muy importantes, claro que sí, es un complemento, no significa que se sostenga todas las capacidades que la persona tenga o que vaya a mantener allí las funciones que la persona posteriormente tenía. Entonces, para aclarar, los invitamos a todos ustedes a que participen en este curso. Si ustedes participan en este curso van a obtener varios beneficios. Primero, aprendizaje, mucho aprendizaje de la mano de todos esos profesionales que hemos estado hablando. Posterior, están contribuyendo en la calidad de vida de personas que no tienen acceso a rehabilitación integral. Y bueno, doctora, contemos un poquito sobre qué tiene este curso, cuál es el contenido del curso, cuál es la temática. Sí, bueno, como Mayler ya les estaba anticipando, la verdad es que son contenidos de gran utilidad. Participamos diferentes profesionales porque el objetivo es que aprendan de las diferentes áreas a la intervención de la patología, neurología, terapia física, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología. Todas estos profesionales les van a entregar, una vez más, las estrategias para poder intervenir. Van a conocer un poco de cómo es la patología, de qué puede presentar el paciente a medida que va evolucionando y cómo intervenirlo desde casa. Creo que es un contenido maravilloso que deben aprovechar
para poder aprender mucho más acerca de la patología y acerca de cómo cuidar la patología. Así que bueno, bienvenidos, espero que lo disfruten porque estoy seguro les va a ser de mucho provecho y como Maile les decía, es un apoyo también para las personas que no pueden acceder a rehabilitación. Así es. Bueno, este es un curso el cual no lo vemos por ahí comúnmente, ¿cierto? Esto no se ve por ahí, es algo que ustedes deben aprovechar si realmente les gusta esto, si ustedes realmente quieren contribuir en la calidad de vida de la persona que están cuidando, que tiene Alzheimer, o que ustedes tienen de pronto ¿cómo se podría decir? Como que está empezando a ver que van teniendo esos signos, ¿cierto? Sí. Bueno, eso es una pregunta muy importante que yo creo que debemos resolver, y es cómo me doy cuenta, uno, de que estoy empezando a tener Alzheimer, y dos, o que mi familiar o mi mamá o mi papá está sufriendo Alzheimer. ¿Cuáles son esos primeros signos? Definitivamente las quejas de memorias es lo primero que llama la atención en el cuidador y en el mismo paciente. No todas las quejas de memoria, obviamente, son el inicio de una demencia. Por eso es muy importante la evaluación especializada, porque sí, efectivamente un paciente que está iniciando a olvidar lo que tiene que hacer, a olvidar lo que le dicen, a volverse repetitivo y a preguntar o a decir, ¿cierto?, aquellas cosas que ya había preguntado o dicho. Una persona que tal vez pierde alguna habilidad instrumental, como que le cuesta de pronto manejar el dinero, como de pronto que se le olvida cómo manejar el cajero automático. Esas cosas son como de alarma y es importante la evaluación especializada en la medida que se van presentando para poder hacer un diagnóstico precoz y así intervenir precozmente a los pacientes. Ahí nos volvimos un poquito, pero era importante. Hay personas que, por ejemplo, dicen, se me olvidó dónde dejé la llave, o dónde dejé tal cosa. Entonces, estoy teniendo Alzheimer. Este tipo de cosas son como recurrentes en los jóvenes, pero son de pronto signos o que podría evidenciar. Sí, hoy en día la queja de memoria es una de las consultas más frecuentes y tal vez es mucho más frecuente en nuestros tiempos por el ritmo de vida que llevamos, por todas las actividades y tareas que tenemos que hacer. Entonces obviamente tenemos como mucha carga de información y si no estamos muy atentos, entonces obviamente no vamos a recordar tal vez la información. De todas maneras, cuando ya a esa queja de memoria se le suman otras cosas como las mencionadas, ya es importante la evaluación especializada. Pero no hay que alarmarse, ¿cierto?, ante la presencia de cualquier queja, sobre todo en la población joven, porque digamos que puede presentarse frecuentemente y no ser sino la manifestación del estrés, de la ansiedad, de la sobrecarga de actividades. Pero repito, solamente las alarmas van ligadas a que sean cada vez mucho más frecuentes, mucho más intensas y ligadas a otras alteraciones. Bueno, entonces nos queda claro cuáles son esos signos, qué es la patología, cómo la podemos prevenir y si ya la tenemos o si ya la tiene la persona, el paciente, qué hacer ante esto. Indispensable entonces, rehabilitación integral, si no hay acceso a esa rehabilitación integral por un sinnúmero de situaciones, entonces aprender de manos de los profesionales. Entonces la invitación para todos ustedes que nos están viendo en este momento es que ustedes puedan acceder a este curso. Aparte de eso, que ese curso es un curso que no tiene una duración larga, dura un mes, estamos pronto ya a abrir el curso. En este momento estamos en inscripciones, les vamos a dejar allí todo el enlace para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, para que ustedes puedan acceder a esta información. No lo pierdan, porque no dejen pasar la oportunidad. Sí, porque realmente es un curso que ustedes no van a ver comúnmente por ahí. Y aparte que tiene un precio maravilloso, es virtual, entonces usted puede verlo desde la comodidad de su casa, en los ratos que usted tenga libre. Usted puede acceder a esta información a través de la plataforma de la Universidad Católica del Norte, y allí vamos a tener entonces todos estos conocimientos pues que les queremos brindar a ustedes. Así es.
Bienvenidos, esperemos que lo disfruten y muchas gracias, Mayler, por la invitación y para poder conversar de la patología, que es tan importante, y también de este curso que espero sea de provecho. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este espacio, gracias por vernos, gracias por permitirnos llegar a todos los espacios, las personas que en este momento salieron del trabajo, las personas que están en casita ya, muchas gracias por permitir tener entonces estos conocimientos que queremos brindarles. Y bueno, principalmente les queremos agradecer el espacio a la Fundación Universitaria Católica del Norte, a los esfuerzos que hemos hecho nosotros también acá desde la Fundación Reintegra. Y bueno, entonces bienvenidos, aprovechen, corran ya a inscribirse a este curso. Que estén muy bien. Chao, chao.